Eso. Que no produce nada bueno. Ya estamos en comunicación hasta Golden, Colorado, con el doctor Frisby, la consulta de hoy, y aprovechando sus conocimientos, le preguntaba yo algo que veía ayer mucho en redes, sobre estos mitos de los alimentos que se deben o no se deben comer después de un susto o en medio del estrés, cualquier shock postraumático, podríamos decir, porque las abuelitas dicen, cómete un bolillo, chúpate un limón para el susto, entre otras cosas. ¿Cómo ves esto, mi doc? Muy buenos días, gracias por estar aquí nuevamente. ¿Cómo están todos? Les mando un abrazo muy fuerte a todos hasta allá, y pues bueno, mi solidaridad, y pues desde acá no puedo hacer mucho por ustedes, pero les mando un abrazo muy solidario. Yo sé lo que es estar en esas circunstancias, y pues bueno, lo peor que pueden hacer, uno de los peores alimentos que pueden comer es un pan o algo que contenga cualquier tipo de grasa después de un proceso de estrés o de ansiedad. De un susto, el pan es algo típico, o un vaso de leche también, que también es bastante inapropiado. Sí. Pues lo mejor es no comer, lo mejor es tomar líquidos para que la gente se mantenga hidratada. Es normal que una persona esté nerviosa o ansiosa después de tener una impresión. Lo malo es que persista en esa circunstancia. Todas las personas que se exponen a una pérdida o a un trauma, ahora con eventos como los huracanes o los temblores, los terremotos, la pérdida de un familiar, o que queden atrapados en uno de los derrumbes, necesitan someterse a un proceso de tratamiento psicológico por estrés postraumático. No deben minimizar el impacto que reciben, el impacto emocional que van a recibir después de haber sufrido algún impacto de este tipo. Incluso, bueno, pues es lo que sucede con la gente que va a la guerra o hay algún tipo de desastre. Lo que sucedió en la Ciudad de México no es menor, y hay a quien le impacta más, y una de las personas a quien les impacta más es a los niños. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con a lo que exponemos a los niños. Si un niño ve que se cae un edificio en un video en internet o en la televisión, y ese mismo video el niño lo ve 10 veces, la mente del niño no entiende que están repitiendo el mismo video 10 veces. Su mente, aunque ella esté grande y te diga, sí, ya sé que es el edificio que vi hace rato, en la mente del niño eso para él son 10 tragedias, son 10 edificios que se están cayendo, y el niño sabe en su mente que adentro de ese edificio hay gente. Entonces eso impacta emocionalmente mucho a los niños y a algunos adultos, aunque bueno, hay algunos adultos que ya no lo confiesan. Hay adultos a los cuales les da mucho miedo ser sensibles y declarar que lloran y que sienten. Hay mucha gente que pone barreras a eso. Yo pondría barreras a no sentir, pero hay gente que le da miedo expresar sus sentimientos o hacerlos visibles o notables. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Y esto de darle algo a alguien que acaba de sufrir un impacto, darle algo de comer o querer hacer algo, es de más. Casi siempre o habitualmente lo que necesitan las personas después de haberse sometido a un trauma de este tipo, lo que necesitan es más bien acompañamiento. Así es, mi querido doctor. Y me decías tú que en el año 1985 eras un Nobel estudiante de medicina. Sí, fíjate que en 1985 yo ya estaba en la Facultad de Medicina, yo ya estaba terminando el primer año de la Facultad de Medicina en la Universidad La Salle. Y yo entré a estudiar medicina porque a mí me influyó mucho un amigo de Michoacán, un médico michoacano, Mario Ruiz se llama. Hace muchos años no tengo contacto con él, pero él me influyó mucho y me hizo nacer en mí el amor por ayudar a la gente, y él me invitó primero a ser socorrista de la Cruz Roja, después ir paramédico de la Cruz Roja, y en el 85 me tocó el temblor, me tocó primero la explosión de San Juan Ixhuatepec, y después me tocó el terremoto en la Ciudad de México. Y algunas personas recordarán que al día siguiente nos empezamos en las labores de rescate y todo este tipo, que era muy desorganizado, era un esfuerzo completamente desorganizado, sí. Y el gobierno era un enemigo de los esfuerzos ciudadanos. Era una losa. El competente Rubén Aguirre Velázquez como regente de la ciudad, y estaba el presidente Miguel de la Madrid, que estaba más preocupado por su imagen política y diciendo que aquí no pasó nada.
Y entonces eso llevó a que en un esfuerzo de cascada se minimizara incluso el número de muertos, edificios dañados, y en fin, y todo esto, bueno, pues tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Podemos ver todavía edificios de 1985 que no se han tirado, que siguen ahí, y eso es consecuencia de que estos políticos ineptos no decidieron declarar la pérdida total de los bienes y repararle el daño a las personas, como ahora creo que sí se va a hacer, porque la ciudad y la federación tienen un seguro para cubrir a estas personas, y como no hicieron esa declaratoria, entonces la gente pues no tenía dinero para tirar un edificio. Demoler un edificio es carísimo. Sí. Entonces, fue un error concatenado uno tras otro. En 1985 parece que ahora se aprendió un poco la lección, y bueno, el daño material es menor. Desde luego el perder una vida es lamentable, terriblemente lamentable, y bueno, pues hay una persona que yo conozco que perdió a su bebé de 2 años, ahí justamente en la escuela Enrique Rebsamen. Yo tengo conocimiento de una persona muy cercana a mí. Entonces, y en el 85, al día siguiente, cuando estábamos rescatando personas, no sé si se acuerdan, en la avenida Cuauhtémoc estaba la Secretaría del Trabajo, que estaba parcialmente colapsada, y entramos a ese edificio y eran las 7:15 de la noche, yo creo que al día siguiente, en el 20 de septiembre, y una réplica, y el edificio se cayó, y yo quedé ahí unas 3 horas. Fue una experiencia mixta, porque bueno, pues yo quedé atrapado solamente unas 3 o 4 horas, no fue más que eso. Fue una experiencia muy, muy particular. A partir de a mí no me gustan los espacios cerrados. Pues supongo que bueno, eso me impactó de manera importante. Claro. Y la otra es que bueno, yo había comprado, porque pues yo era de la gente que tenía recursos, que era médico en la Cruz Roja, y yo había comprado una cantidad importante de equipo para ayudar a la gente, y cuando salía todo se me habían robado, pero son ese tipo de situaciones que suceden en nuestro México, que es agridulce. Es un país multicolor y multicultural, pero pues esas cosas pasan. Ahora en ese sitio no reconstruyeron el edificio porque se perdió, y hay un parque, no sé si todavía existe ese parque, se llama el Parque Claude Bernard, que es el nombre del doctor, y creo que existe todavía ese parque. Hay unos edificios ahí que se llaman los Soldominios, que están sobre Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, y esa fue mi experiencia en el temblor, y luego, bueno, continué ayudando durante varios días, incluso rescatando ya gente muerta, porque la cantidad de muertos es impresionante. Ahora, donde hay un centro comercial en Avenida Cuauhtémoc y creo que es el eje 4, Benjamín Franklin, enfrente del centro médico, en viaducto, estaba el estadio de béisbol, el estadio Delta de béisbol, y ahí llevábamos a los cadáveres, y los acostábamos en el pasto, y llegó un momento, lo que comentabas hace rato, después de 6 días de estar llevando cuerpos ahí, que la gente no iba a reconocerlos, pues porque era muy probable que toda la familia estuviera ahí, nadie los iba a ir a recoger. A los 7 días empezó a tomar la decisión de cremar a todas esas personas, y no se hizo una colección de sangre o de tejidos para hacer en esa época el ADN no era algo que se utilizaba, pues todavía no. Y entonces algunas personas se les tomaban las huellas digitales y todo esto de manera muy primitiva. Entonces se fueron quemando esos cuerpos. Entonces ustedes nada más calculen la cantidad de personas muertas que había en descomposición en todo el estadio de béisbol, y ya no se siguió llevando más gente porque se llenó el pasto del estadio de béisbol. Sí, les echaban hielo, ¿no? Los cubrían de hielo nada más entre... Claro, pero eran días como los que hay ahora en México, son días de calor, es el final del verano, y entonces el hielo no duraba. Se terminó el hielo, el segundo día ya no había hielo, había gente que llevaba bolsitas de hielo, pero pues eso no sirve para nada. Era un esfuerzo muy rudimentario el que se hizo en el temblor del 85. Ahora ya hay muchos más esfuerzos, ya se puede hacer de manera más organizada, y pues bueno, ahora la cifra de muertos creo que está alrededor de 250. Lo que sucedió en 1985 y que lo vamos a ver ahora es que a los 7 días, cuando ya se abandonen los esfuerzos por rescatar gente viva y se empiecen a hacer esfuerzos por mover las estructuras pesadas y encontrar más cuerpos, va a haber un segundo pico de muertes, porque se van a encontrar muchísimos cadáveres en las obras, y yo no creo que ahora se vaya a cometer la intransigencia
de demoler los edificios y asumir que allá hay gente y que ya se perdieron esas vidas. Yo creo que ahora sí se va a hacer un desdoblamiento del derrumbe, lo que se llama así, se hace un desdoblamiento del derrumbe que se trata de hacer de manera invertida, tomar las estructuras que se fueron apilando de manera invertida e ir viendo por capas qué es lo que hay en esas capas, a ver si hay personas, a ver si hay principalmente rescatar seres humanos. Sí, sobre todo ahora con la tecnología, ¿no, doctor? Que pueden ver a través de las losas si hay cuerpos, el calor de los cuerpos, detectar el movimiento. Con toda esta tecnología que no se tenía en el 85, ahora sí puede haber certeza de proceder a demoler un inmueble cuando ya estén seguros de que no hay un cadáver o no hay, vaya, de que no hay personas vivas, ¿no? Cuando menos en el lugar. Lo que sucede, Jorge, es que cuando una persona muere, la disminución de la temperatura corporal de los individuos disminuye en 1 grado centígrado por hora. Entonces, una persona muere a las 35 horas, porque nuestra temperatura es de 37 grados centígrados, a las 35 horas, en 1 día y medio después de que la persona murió, ya no emite calor, ya es un cuerpo inerte. Entonces ya los medidores térmicos ya no funcionan. Es por eso que la exploración tiene que ser visual o con perros. Entonces, por eso es que los perros tienen una importancia ahorita para encontrar gente viva, claro, pero después van a tener una importancia muy relevante para encontrar los cuerpos y rescatar los cuerpos de las personas que van muriendo. Así es, comentaban hace rato, preguntaba Oscar Torredoc, justamente cuánto es lo que podría vivir una persona atrapada entre los escombros, considerando que pues, hay varios factores, ¿no? Si está herida o no. Entendemos las heridas de un terremoto como de varios tipos. La primera es una herida por aplastamiento. La herida por aplastamiento destruye los músculos. Al destruir los músculos se libera una proteína particular que forma los músculos, que es como ladrillos que forman los músculos, que se llama mioglobina. El problema de la mioglobina es que es muy grande y no se puede filtrar a través del riñón y se atora. Digamos que es como el riñón es como una coladera, se atoran las proteínas en el riñón y entonces ya no pasan y el paciente cae en insuficiencia renal. Entonces, al paciente caer en insuficiencia renal, eso va deteriorando su estado físico y eso hace que dure poco tiempo. Idealmente la persona se tiene que rescatar en las primeras 72 horas y después de eso se empieza a deteriorar mucho la función de las personas. Pueden ser rescatados, pero van a tener secuelas de por vida muy importantes, principalmente daños renales. Y eso es lo que hace que, bueno, pues sea muy importante rescatar en las primeras 72 horas. Podemos encontrar gente después de 10 días y cuestiones así anecdóticas, excepcionales. Pero estadísticamente la gente queda en muy buenas condiciones si es que es rescatada durante los 3 primeros días. Sí, vamos, una persona que milagrosamente se haya protegido abajo de un mueble o en este triángulo de vida que se señale, donde tenga aire, pero no tenga lesiones, pero no tenga comida ni tenga líquidos, ¿cuánto podría resistir, doctor, si no está herido? Es exactamente lo mismo. Una de las razones por las cuales se deteriora también una persona es por hipotermia, y una manera de mantener la temperatura corporal de manera ideal es mantener un volumen de líquidos adentro de las venas y las arterias, un volumen intravascular apropiado para difundir la temperatura a todo el organismo. Los pacientes empiezan a presentar hipotermia y esto les causa un daño renal otra vez. Entonces, en condiciones ideales, una persona va a ser recuperada después de 72 horas sin mayores consecuencias. Después de 3 días las personas pueden ser rescatadas, pero van a tener repercusiones en su salud por el resto de su vida. Muy bien, doctor. Y lo que se narraba mucho en aquellos días, tú recordarás del sismo, de que la gente, mucha gente sobrevivió bebiendo su propia orina. Esto es factible, ¿verdad, doctor? O sea, se va. Claro, sí, son acciones de emergencia que se toman en un momento de urgencia, pero sí pueden hacerse. Digo, no es lo ideal y la cantidad de orina pues no es la ideal. Digo, no se van a infectar ni nada, pero lo que pasa es que está asumiendo la gente que, la persona va a tener alguna manera de tener un contenedor para poner la orina. En segundo, que va a tener la posibilidad de moverse para
tomar la orina de donde la está poniendo y beberla. Y habitualmente una persona que está atrapada bajo escombros no se puede mover. No se puede mover. Está completamente... Créeme que si se pudieran mover, buscarían una manera de salir. La gente está atrapada y no se puede mover. Con trabajos puede respirar. Exacto. Sí, por eso decíamos, pues depende de muchos factores el que una persona pueda sobrevivir o no más tiempo. Vimos rescates milagrosos en el 85, muchos días después del colapso, el caso de los bebés, ¿no? ¿Te acuerdas que rescataron casi 15 días después? Así es. Que son condiciones también muy específicas, ¿no? En el caso de los bebés, que se dieron 1000 explicaciones, ¿no? Del por qué habían sobrevivido tanto tiempo, entre ellas que pues precisamente al ser neonatos requerían de pocos, vamos, insumos para sobrevivir, ¿no, doctor? El caso de los bebés. Mira, los niños nacen con una reserva, lo que se llama grasa negra o grasa oscura, que cubre los órganos, las vísceras, y eso les ayuda a los bebés a tener un periodo de supervivencia extra. Ellos tienen una reserva para sufrimiento importante, es por eso que ellos pueden sobrevivir. En un adulto no hay tantas reservas, y en un niño ya de 10 años, pues las reservas no son tan altas ya. Entonces es muy importante que sean rescatados lo más pronto posible, y en cuanto sean rescatados, las primeras medidas es pues recuperar la temperatura corporal ideal, hidratarlos, lo que se llama en medicina hacer unas maniobras de resucitación, que no es otra cosa más que poner líquidos, estar seguros que el nivel de oxígeno en los tejidos del cuerpo es el normal, en los tejidos periféricos, y ver cuál fue la consecuencia de estar atrapado, conocer el grado de destrucción muscular, el grado se llama mioglobinuria, que significa qué cantidad de proteína muscular está siendo orinada y qué cantidad de esto ha causado daño renal. Se hacen pruebas de función renal para ver cómo el paciente está respondiendo. Perfecto, mi doc, pues ya te saqué del tema que teníamos. No, está bien, si quieres platicamos de esto y dejamos las vacunas, los sistemas de vacunación para adultos para la próxima semana. Es un tema muy importante, sí, claro. A mí me interesa mucho que lo entiendan, para que vean cuál es la importancia de vacunarse. La vacunación en adultos va desde 19 años, que los chavos se van a la universidad, hay que estar seguros que tienen las vacunas que necesitan para ir a la universidad. Hay quien en ciudades grandes como México se queda a estudiar en las ciudades, pero hay quien tiene que emigrar. En ciudades muy pequeñas pues se van a la universidad del estado, o se van a la universidad de otro estado, o viajan a grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, para terminar sus estudios universitarios. Y hay esquemas de vacunación que se recomiendan para los estudiantes, porque durante la época universitaria, como van a salir de su casa y van a llevar un estilo de vida diferente, se pueden exponer a factores de riesgo que no se estaban exponiendo cuando vivían en sus casas. Entonces es por eso que la vacunación de adultos se divide por grupos. Los primeros grupos son de los 20 años, alrededor 19 a 21, después de los 22 a los 25, luego de los 26 a los 59, a los 60 años, y ya después de los 60 se dividen las vacunas para adultos en población sana y en población enferma, y dependiendo si la población es sana o es población enferma, son el tipo de vacunas que se le van dando a la gente. Hay casos de excepción, como personas que tengan algún tipo de inmunodeficiencia o que estén embarazadas. Entonces son casos de excepción. Entonces esto nos va a llevar un buen rato. Si quieren lo platicamos la próxima semana, y ya que como decimos en México, ya que estén más tranquilos, ya que haya pasado el susto, ya lo platicamos de manera más clara, y ya les recomiendo a ver qué es lo que pueden hacer. Y afortunadamente el sistema de vacunación para adultos está accesible en el sistema de salud de México, porque como es un esquema universal propuesto por el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, el CDC en Estados Unidos, es un esquema que se ha adoptado en México, y como les he dicho en algunas ocasiones anteriores, una de las mejores estrategias que tiene el sector salud federal en México es el esquema de vacunación. Es extraordinario.
Sí, es un tema muy amplio. Está pues el tema de las vacunas estacionales también, ¿no? Como el de la influenza, que mucha gente no se las quiere poner, o Así es. algunas vacunas que hay que volver a poner, aun cuando ya habíamos sido vacunados, ¿no, doctor? Que luego dicen, no, yo ya me puse esa, ya no, me la puse cuando tenía 13 años, ¿no? Y hay a veces que poner refuerzos, etcétera. Pero sí Así es un es. tema muy interesante. Ahora pues quisimos aprovecharte con esta discusión que teníamos desde temprano de cuánto pueden sobrevivir una persona, a propósito con los escombros, con este asunto del colegio Repsamen, que ya sabes que está ahí la expectativa puesta en que supuestamente hay cuerpos y que no se llama como dicen que se llama, y que no hay personas reclamando, hay más desapariciones, pero pues del tiempo que tenemos, digamos, de ocurrido el temblor, que apenas se van a cumplir las 48 horas, pues todavía los cuerpos de rescate están, de acuerdo a lo que tú atinadamente nos comentas, en muy buen tiempo de seguir rescatando personas con vida. Pero no debemos permitir que las emociones nos ganen. Esta época en la que yo viví en la Cruz Roja y trabajé como socorrista y anduve en las ambulancias y incluso participé en rescate acuático, sacando cuerpos de presas y cosas de este tipo, esto nos debe dar la idea de que no tenemos que sentir, porque no podemos dejar de sentir, somos seres humanos, pero mientras estamos tratando de ayudar tenemos que aislar nuestros sentimientos, tenemos que ser muy objetivos. Aquí esto es muy sencillo. Un edificio se derrumbó, hay gente atrapada. Si queremos iniciar esfuerzos organizados y bien estructurados de rescate de cuerpos, de rescate de personas vivas, tenemos que entender que existen riesgos inherentes, que las estructuras se pueden caer mientras nosotros nos esforzamos, porque las estructuras de alguna manera ya encontraron su equilibrio y ya están fijas. Si las dejamos así van a permanecer 50 años. Entonces, así van a estar. Si nosotros empezamos a movilizarlas, pueden desplazarse y pueden caerse. Entonces es por eso que los esfuerzos tienen que ser muy lentos, muy pausados, e incluso con el riesgo de que esto lleve un tiempo largo y que esto pues lleve en consecuencia que la gente pueda morir en el proceso, pero no por hacer un esfuerzo exagerado vamos a incrementar los riesgos y el número de muertes, incluso de la gente que está rescatando. Eso sería imperdonable. Entonces tenemos que tener una mentalidad muy fría, tenemos que tener una mentalidad muy clara en estos momentos, y pues bueno, entender que lo más importante es lo que está adentro de los escombros, y hay que ir y rescatar a las personas. Y ya si el presidente da un mensaje, la verdad es que ayer estaba en presencia de algunas personas aquí en mi casa cuando iba a dar su mensaje el presidente, y pues le apagué a la televisión, porque la verdad es que mejor que salga en la televisión y diga, ¿saben qué? Siento muy feo ver que la gente pobre se muere más que la gente rica. Por lo tanto, ya me remordió la conciencia y voy a devolver todo lo que me he robado para que la pobreza no sea una desigualdad en este país, porque la pobreza mata, la pobreza sí mata. Entonces, el ser un vehículo de incremento de la pobreza en un país, mata. No es difícil unir esos puntos. Y ojalá lo entendieran, ojalá esto fuera una lección para los políticos. Digo, yo sé que está el secretario de Salud, de Educación, afuera de la escuela Enrique Repsamen, porque te digo, yo tengo una persona cercana que perdió a una niña, ya la rescataron el cadáver, es una niña de 2 años que estaba en la escuela, y el secretario de Educación está insistiendo con todos los papás que quiere hablar con ellos, obviamente para que le tomen una foto y le tomen un video y salga en la televisión, pero la gente no quiere hablar con él, la gente le dice que se vaya, y él insiste en estar ahí, porque no entienden que la gente no los quiere, la gente ya entendió que ellos no ayudan. Él no es responsable de lo que sucedió, él no es responsable de ninguna manera de que se haya caído la escuela, pero él no tiene nada que hacer ahí, él no es requerido ahí, como me decían cuando yo no era invitado a una fiesta, tú no eres requerido. Claro, sí es el protagonismo de pues estos funcionarios públicos que quieren aprovechar la coyuntura para supuestamente sumar puntos. Y ahora pues a propósito de esta demanda de la sociedad de quitarle los recursos
a los partidos políticos, es realmente donde podrían demostrar, como tú dices, que es la pobreza muchas veces la que mata, sobre todo en los casos de Oaxaca y Chiapas, que pues la mayoría de las construcciones que se cayeron tenían décadas y muchas de ellas eran pues de adobe, ¿no? Lo que pasa hoy también en Morelos, en Oaxaca, y eso es lo que no se dice con todas sus letras, como lo estás tú diciendo ahora, mi querido Doc. Así es, porque fíjate que hay reglamentos y normas de construcción, las cuales no se respetan en México, y no se respetan en México porque la gente no podría construir casas de adobe, porque es ilegal vivir en una casa de adobe, no cumple las reglamentaciones de construcción, vivir en una casa de adobe, pero el gobierno no puede decir nada. Ellos han llevado a toda esa gente a la pobreza, claro, y a quitarles la opción de que tengan una casa con mejor estructura. Entonces están atrapados en un vórtice de una circunstancia que ellos han creado, y por eso la gente es pobre. La gente no tendría por qué vivir en esas casas, no debería tener ni siquiera animales guardados en casas de adobe. Eso ya es histórico, ya debería estar nada más en el Museo de Antropología como algo anecdótico, pero la gente no tiene por qué seguir construyendo casas de adobe. Eso no corresponde a ninguna reglamentación al siglo XXI de ingeniería. Así entonces y el gobierno no debería permitirlo, pero no puede hacer nada porque ellos han llevado a la perdición de estas pobres personas que viven en la pobreza extrema. Así es, mi Doc, pues muchísimas gracias, una disculpa por haberte sacado de tu tema, que bueno, claro, lo dejamos vigente como siempre para la siguiente semana. No, está bien, les mando un abrazo y mi solidaridad, doctor. Y pues bueno, ya nos veremos la próxima semana y platicaremos de los esquemas de vacunación para adultos. Y pues bueno, abrazarse, a echarle muchas ganas y a seguir adelante, que no queda de otra, porque pues insisten en vivir en un lago, que sí, se va a seguir moviendo y va a seguir temblando, claro, y va a seguir teniendo más de 15 millones de habitantes ahí juntos. Entonces, así pues, es, ¿qué se puede hacer? Pues sí, como diría la gran Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Así es. Fíjate que eso decía mucha gente que yo conocía, aquí nos tocó vivir, y no, ahí nos tocó nacer, pero podemos salirnos. Pero cuesta mucho trabajo echar raíces en otro lado. Sí, caray, ya me imagino. Bueno, Vidal, pues muchísimas gracias, muy agradecidos como siempre contigo por tus aportaciones siempre tan interesantes y además hoy tan coyunturales como siempre. Te mandamos un abrazo, Doc. Un abrazo, que estén todos muy bien. Gracias. El Hasta doctor luego. Héctor Frisby, siempre hablando tan claro, siempre hablando no solo de lo que es su especialidad, sino una persona como él, inteligente y culta, pues obviamente tiene autoridad para hablar de todo, cosa que le agradecemos enormemente. Carlos Hernández, este programa debe ser difundido al mundo, amigos. Denle share, porque el CISEN no tarda en bloquear. Esperemos que no, mi querido Carlos. Esperemos que no. Igual, y mire, como no hacemos tanto ruido precisamente, por eso podemos seguirlo haciendo de esta manera tan libre, tan respetuosa sobre todo. Gracias al doctor, es un placer escucharlo, dice mi querida Mayra Abascal. Gaby González, gracias doctor por su excelente información y estupenda charla, saludos y un abrazo. Dice Gaby, ayer veía que ponían a EPN como un mandatario responsable visitando damnificados, ojalá lo hubieran abuchado como a Chong, que me lo corrieron por ahí. Y bueno, pues es su trabajo, antes que nada es su trabajo. Hay que recordar que